Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. A él le agrada cuando te sumerges mucho más en él. Le encanta extender de su mano al caer y desbordarse cuando hablamos de un milagro hacer. Un milagro hacer. A él le gusta que le agradezcas por lo que te dé. Sí, que vayas sin dudar a donde sea que te envíe. Si prometió respaldarte, de seguro que lo ha de hacer. Él lo ha de hacer. A Dios le agrada el perfume de ese olor de tu adoración. Le encanta un gloria a Dios que venga desde el corazón. A Dios le agrada usarte como instrumento de bendición para llevar salvación y vida a tu alrededor. A Él le gusta en tu enfermedad hacerte entender que en la cruz se le ha clavado ese dolor tan cruel. Que no te sientas impotente, pues por algo Él te dio la fe. Oh, yeah. A Él le fascina un avivamiento producir cuando su pueblo se humilla y puede decir: yeah, aquí estamos a tus pies, Señor, renuévanos en ti. A Dios le agrada el perfume de ese olor de tu adoración. Le encanta un gloria a Dios que venga desde el corazón. A Dios le agrada usarte como instrumento de bendición para llevar salvación y vida a tu alrededor. Hey, yeah. Oh. A Él le agrada tu canción, oración, tu pasión, tu visión, y Él ama tu adoración. No hay comparación. Mi corazón grita hoy, que tuyo soy, que tuyo soy, que tuyo soy. A Dios le agrada gente fiel y de fe, espera en Él y creer lo que dijo Él ha de hacer. No hay comparación.
Y ya nuevamente tras la pausa musical estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22 y versículo 24, donde dice: mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Con mucha probabilidad, el tribuno no entendió bien, como se dijo antes, el discurso de Pablo, pero lo que tenía muy claro es que la multitud se había levantado contra él y manifestaban una profunda aminosidad pidiendo su muerte. La única manera de mantener seguro al prisionero era apartarlo de la multitud e introducirlo en la fortaleza. El tribuno era el responsable del mantenimiento del orden en la ciudad. Por tanto, al apartar a Pablo del populacho, podía calmar a la gente y mantener el orden que estaba alterado por su presencia. Sigue diciendo este versículo: y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. El tribuno, no sabiendo la razón de aquel alboroto, ni por lo que Pablo había dicho, si es que entendió bien su discurso, ni por las peticiones de la multitud, en donde cada uno gritaba una cosa, aunque todos pedían ahora la muerte del prisionero. Así que tomó la decisión de investigar personalmente la razón de aquel estado de cosas, comenzando por lo que habitualmente hacía, que era examinar al prisionero con azotes, para que dijese la causa del motín. Lo único que le interesaba era saber por qué gritaban contra él. La ley romana consistía en infringir un castigo de azote a los esclavos o a quienes quebrantaban en la ley de los territorios ocupados. Así que, de esta manera, el castigo se aplicaba mediante látigos, compuestos por un mango que, adecuado para ser empuñado con la mano, al que estaban sujetas correas de cuero, más bien cortas, y a las que se le añadían trozos de metal o también de hueso. Al aplicar este castigo y golpear fuertemente y las espaldas del reo, los golpes abrían profundamente surcos en la piel. En muchas ocasiones el castigo era prolongado por demasiado tiempo, de tal manera que las costillas del reo quedaban parcialmente al descubierto. De igual modo, cuando los latigazos se daban sobre la cintura, no era difícil que en una actuación demasiado prolongada pudieron romperse las partes blandas del vientre, hasta dejar ver parte de las vísceras. En esta situación, la sangre envolvía al reo, el dolor era tan intenso y la postura tan forzada que, en ocasiones, el desmayo venía en ayuda del castigado, pero éste era devuelto a la conciencia mediante agua derramada sobre él. La mayor parte de los que eran sometidos a este castigo quedaban sumamente lesionados, tardando muchos días en recuperarse. Este fue el tormento a que años antes fue sometido el Señor Jesús. Sin duda que en aquella ocasión la paliza tuvo que ser descomunal, puesto que Pilato tenía intención de presentarlo desfigurado y destruido, humanamente hablando, de modo que causara tal impresión que la gente se sintieran compasiva hacia él y dejaran de pedir su muerte. Continúo ahora con el versículo 25, donde dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿o es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? La orden dada por el tributo se iba a cumplir de forma inmediata.
como era habitual en la obediencia jerárquica dentro del ejército romano. El examen del reo, por medio de azotes, lo ejecutaban legionarios escogidos de entre los que integraban la fuerza militar. Al mando de ellos estaba un superior jerárquico, que en este caso era un centurión. Para llevar a cabo la flagelación, se llevaba al reo al interior del cuartel, en este caso, de la fortaleza situada en el extremo del templo, donde estaba una columna baja de piedra que tenía 2 argollas de hierro y sobre las que se ponía al reo, al que se le había quitado anteriormente la ropa. Se le sujetaban los brazos por las muñecas con correas de cuero que se hacían pasar por la argolla de hierro. Estas argollas se encontraban a la mitad de la columna o incluso quizás más bajas. Una vez pasadas las correas, eran tensadas con lo que se iba a recibir el tormento, quedaba literalmente la persona doblada hacia adelante, ya que la columna con la espalda quedaba arqueada, dispuesta para recibir el golpe del látigo que manejaban 2 soldados situados, uno a un lado y otro al otro del reo. La ejecución del castigo se dirigía por el centurión, que estaba presente, quien ordenaba el inicio y también ordenaba el término de los azotes. Generalmente, el que dirigía la ejecución de los azotes, en este caso el centurión, supervisaba los detalles finales acercándose al reo para ver si estaba debidamente colocado. Pablo había sido azotado en varias ocasiones. Él mismo dice que de los judíos recibió 39 azotes en 5 ocasiones, tal como nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 24. También de las autoridades de Filipo recibió un castigo de azotes con varas, del que se dice que fue azotado mucho, como así lo muestra este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y los versículos 22 al 23. Pero en esta ocasión iba Pablo a reclamar sus derechos legales, por lo que cuando el centurión estuvo a su lado antes de comenzar el castigo, habló con él. Sigue diciendo este versículo: ¿o es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? La pregunta formulada con toda probabilidad fue formulada en un griego correcto. Causó sin duda un profundo impacto en el centurión. ¿Es legal azotar a un romano sin sentencia de un juez? Según la ley romana, quien tenía la ciudadanía romana debía ser respetado en todo, de modo que, sin sentencia judicial, no podía actuarse en contra de él, ya que todo aquel que podía hacer la orgullosa declaración, como se solía hacer en aquellos tiempos, cuando ellos podían decir civis Romanus sum, tenían que ser respetados y no podían ser azotados sin que fuese un juez quien dictara ese castigo. Los derechos de ciudadanía eran respetados y debían serlo estrictamente. Como escribe Cicerón, que fue un jurista político, filósofo, escritor y orador romano. Este hombre, Cicerón, era considerado uno de los más grandes en la retórica y estilista de la prosa en latín de la República Romana. Y él decía que sujetar con correas a un ciudadano romano era un crimen. Azotarlo era una abominación. Matarlo es casi un acto de asesinato y crucificarlo es que no hay palabra capaz de describir asunto tan horrible. Esto es lo que comentaba Cicerón. Las leyes sobre la ciudadanía romana y sus derechos habían sido establecidas mucho antes y ella se contemplaba la prohibición de azotes a un romano,
sin ser sometido a juicio. Por tanto, el apóstol estaba apelando a las leyes de Roma como ciudadano romano. Cabe entonces preguntarse, ¿cuál fue la razón por la que tiempo antes no hizo uso de ese derecho cuando fue azotado juntamente con su compañero Silas en Filipo? No hay respuesta bíblica, pero tal vez se daba cuenta de que los golpes recibidos por la muchedumbre enfurecida, añadidos a los que le podían dar de la paliza que los romanos se preparaban para darle, le causarían un daño irreparable. No es que Pablo no estuviese dispuesto a sufrir por Cristo, pero debía protegerse para seguir adelante en el ministerio que el Señor le había encomendado. Esta actitud del apóstol era sin duda la forma que el Señor estaba usando para su protección personal. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice: Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Las palabras que escuchó el centurión le obligaron a informar al tribuno de lo que estaba a punto de hacer. Era una advertencia enfática sobre una situación que podía convertirse en muy grave para el responsable romano que había tomado la determinación de azotar al prisionero. Por otro lado, Lucas guarda silencio, tanto en esta ocasión como en la anterior en que Pablo manifestó su condición de romano, como así lo muestra en Hechos capítulo 16 y versículo 38. Sobre las evidencias que podrían presentar para confirmar sus palabras, lo que es evidente en el texto bíblico es que el centurión informó inmediatamente al tribuno de que Pablo era un ciudadano romano. Mandar a azotar a un romano sin juicio previo podría suponer la degradación del tribuno y ser retirado del mando de la legión. Continúa ahora con el versículo 27, donde dice: Vino el tribuno y le dijo: Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: Sí. La advertencia del centurión hizo efecto inmediato en el tribuno. No cabe duda que el día no se presentaba demasiado tranquilo para el tribuno. Primero fue el tumulto en el templo que había conmovido a la ciudad y que le hizo intervenir y hacerlo urgentemente para librar de las iras del pueblo a aquel hombre que aún no sabía quién era. Luego la segunda intervención, para introducirlo en la fortaleza y evitar que el pueblo, amotinado contra él, lo destruyera. Y ahora, un problema de mayor envergadura, como era el azotar a un romano sin juicio. Con urgencia, se aproximó al reo, atado, ya en disposición de ser azotado, para asegurarse personalmente de lo que el centurión le había comunicado. Sigue diciendo este versículo: ¿Eres tú ciudadano romano? Él dijo: Sí. La pregunta del tribuno fue concreta y sencilla: ¿Eres tú ciudadano romano? Da la impresión, desde nuestro pensamiento actual, que aceptar como válida la respuesta de un reo que iba a ser sometido a tormento no tiene demasiada consistencia o fiabilidad, pero, por otro lado, hacer valer falsamente el título de ciudadano romano se castigaba con la pena de muerte, de modo que nadie se atrevía a utilizar este título falsamente. Por toda respuesta recibe un sí enfático del apóstol. Ciertamente, Pablo era romano y tenía, por tanto, los derechos y también privilegios que le otorgaban esa condición. Continuará con el versículo 28, donde dice: Respondió el tribuno: Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía.
Entonces Pablo dijo: «Pero yo lo soy de nacimiento». Con toda seguridad la respuesta impactó al tribuno. Licias debió ver a Pablo con cierto recelo. A él le había costado una gran suma adquirir la ciudadanía romana. Esta podía obtenerse de varias maneras. Una de ellas era la que había servido a él, es decir, pagar una gran suma de dinero. Otra se obtenía como recompensa por servicios prestados a Roma. La tercera vía era el haber nacido de una familia con ciudadanía o en una ciudad que tuviese el privilegio de conceder a quienes naciese en ella la ciudadanía romana. Algunos piensan que Claudio Licias era un griego de nacimiento que pagó una gran suma de dinero durante el reinado del emperador Claudio, incluso como soborno a funcionarios del imperio para llegar a ser ciudadano romano. Esto es un hecho histórico que Mesalina, la esposa de Claudio, y los favoritos de la corte utilizaron el procedimiento como remedio de enriquecerse, colocando el nombre de aquellos que pagaban en la lista de candidatos para obtener la ciudadanía. Esta forma de soborno llegó al extremo escandaloso en los tiempos de Claudio. Sigue diciendo este versículo: entonces Pablo dijo: «Pero yo lo soy de nacimiento». Aquel prisionero que era Pablo, con apariencia insignificante, golpeado por la multitud y además acusado a gritos por la turba que pedía su muerte, le superaba al tribuno en rango de ciudadanía. Pablo era ciudadano por derecho de nacimiento, no por adquisición de ciudadanía. Posiblemente los padres de Saulo ya eran ciudadanos romanos, pero en todo caso él era romano por haber nacido en Tarso, lugar que confería el derecho de ciudadanía a quienes nacían en esta ciudad. Con todo, cuando Pablo habla de su ciudadanía por nacimiento, se está refiriendo a la transmisión de su ciudadanía por el hecho de ser hijo de un romano, es decir, de alguien que tenía la ciudadanía romana. No hay forma de saber cómo el padre de Pablo llegó a hacerse ciudadano romano, pero el hecho que se destaca aquí es la transmisión de la ciudadanía procedente de su padre. Continúo ahora con el versículo 29, donde dice: así que se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. El tribuno inmediatamente detuvo la ejecución del examen mediante los azotes. La situación cambió radicalmente. Los métodos que podían aplicarse al resto de los hombres no era lícito para un ciudadano romano. Los soldados estaban preparados para iniciar los azotes, pero fueron separados de forma inmediata del que había sido ya atado para someterse a estos golpes. Sigue diciendo este versículo: también tuvo temor por haberle atado. Pero eso no era suficiente. La manifestación de Pablo puso en dificultades mayores al tribuno Claudio Licias. El derecho romano prohibía comenzar la investigación a un romano por el tormento. Y a Pablo, aquel que estaba atado, era precisamente romano. Aunque no siguiera adelante golpeándolo como había ordenado hacer, ya era bastante con haberlo sujetado al lugar de los azotes sin haber iniciado una acción judicial previa. De manera que cualquier ciudadano romano podía denunciar la acción del tribuno ante la justicia romana y,
con toda seguridad de mostrarlos, los extremos recaería sobre él el castigo legal. El tribuno había incurrido en una falta contra un romano. ¿Por qué? Aunque no le había infligido daño azotándolo, había sido suficiente con atarlo con correas en preparación para el castigo. Así que Claudio Lisias era culpable de un trato incorrecto a quien tenía los derechos y la protección de ser ciudadano romano. Entonces, Claudio Lisias tenía un grave problema, yo diría un gran problema. Continúo ahora con el versículo 30, el último ya de este capítulo 22, y dice: Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Liberado de los azotes que habían sido ordenados por el tribuno, Pablo fue llevado a la fortaleza para ser custodiado. El tribuno sabía que no había una acusación criminal contra el preso y que, como habitualmente ocurría, eran cuestiones religiosas que lo enfrentaban con los judíos. Como he dicho anteriormente, el prisionero era un grave problema para Claudio Lisias, porque se trataba de un romano. Por tanto, cuanto antes se resolviera el problema, antes podría librarse de él dejándolo libre. El Sanedrín, o concilio, era el cuerpo gobernante de los judíos. Ante él debía comparecer Pablo para saber las acusaciones que le formulaban contra él. El tribuno quería conocer con certeza, con seguridad, cuáles eran los cargos contra Pablo. Sigue diciendo este versículo: le soltó de las cadenas. En este sentido tomó algunas decisiones y la primera fue soltar a Pablo, es decir, sacarle las cadenas que sujetaban sus brazos, como si quisiera dar a entender con esto que no hallaba momentáneamente causa para que fuese condenado. Realmente, este liberado de las cadenas ya había tenido lugar después de haber dado cuenta de su error con Pablo y de la peligrosa situación en que se encontraba por ofensas a un ciudadano romano. En esta aparente libertad podía ir junto con los soldados que le custodiaban, sin estar sujeto a alguno de ellos. Sigue diciendo este versículo: y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. La segunda determinación que tomó el tribuno fue convocar a todo el Sanedrín. El cuerpo del gobierno y justicia tenía que ver con todos los asuntos relativos a los judíos. El Sanedrín estaba formado por 70 y un miembro juntamente con los principales sacerdotes. En esta convocatoria, Claudio Lisias tenía intención de conocer los motivos que habían generado el tumulto del día anterior. El tribuno podría convocar al concilio cuando fuese preciso o cuando considerase que se podía producir algún conflicto con romanos. Es cierto que la autoridad romana y el Sanedrín tenían que ver en los asuntos de Judea, pero el concilio podía acusar a alguien delante del tribunal romano, pero el tribuno tenía mayor rango de autoridad cuando consideraba que los intereses de Roma estaban siendo afectados de alguna o de otra manera. En este sentido, el Sanedrín no tenía otra opción que obedecer lo que el poder romano le imponía, como aquí era la convocatoria de todo el Sanedrín. El procedimiento habitual era llamar al sumo sacerdote, informarle de las razones, y el sumo sacerdote,
convocaría al concilio. Dice la última parte de este versículo: y sacando a Pablo lo presentó ante ellos. La reunión del concilio tuvo que hacerse en algún lugar del acceso permitido a los gentiles, porque estos no podían entrar al recinto del santuario, por ser gentiles. Con toda seguridad, se llevó a cabo en la sala situada, según Josefo, el historiador judío, al oeste del templo. En ese lugar, una vez reunidos los miembros del concilio, Pablo fue llevado y puesto delante de ellos. Y voy concluyendo ya con esto. Descubrimos a través de la enseñanza bíblica que cuando hay un conflicto o un malentendido, y si queremos saber algo en profundidad, debemos hablar separadamente con cada parte y nunca enfrentarlos para ver qué ocurre, como lo hizo el tribuno, cuando él dijo que, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban, mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, lo presentó entre ellos. El tribuno quiso saber la causa por las cuales le acusaban, pero el tribuno se equivocó en el procedimiento, ya que él, el tribuno, tenía la opción de reunir primeramente a los acusadores para que hagan su descargo. Luego podría hacer lo mismo con Pablo en otro lugar y por último enfrentarlo en una sesión para un careo, pero no fue este su proceder. También hallamos que el cristiano y la cristiana puede usar sus derechos como ciudadano de su país, ya que nosotros los cristianos, tanto en el pasado como en el día de hoy, pagamos nuestros impuestos, cumplimos con nuestras obligaciones como ciudadanos. Por tanto, también tenemos nuestros derechos. La Iglesia de Cristo no debe promover mártires, sino creyentes en las mejores condiciones que sean verdaderamente testigos de Cristo. Amigo y amiga oyente, hemos visto cómo un hombre importante como era el tribuno se complicó la vida, es decir, que por no actuar parcialmente y sin respetar a Pablo, sin saber por otro lado si el populacho tenía razón o no la tenía, iba a castigar con azote a Pablo. Aunque este era un caso espiritual entre los judíos, para el tribuno no lo era, él lo veía de otra manera. Pero entre los judíos sí que lo era. Ahora bien, ¿quién tenía la razón? ¿Pablo o la masa de judíos que le acusaban? Estimado y estimada oyente, de la misma manera muchas personas se dejan guiar en el día de hoy y siempre por la masa de la religión que predomina en cualquier lugar, porque dicen que es la que tiene más seguidores, y si tiene más seguidores debe de ser la correcta. Así se razona habitualmente. Pero la reflexión que debe de hacerse cada persona es si esa religión a la que siguen tantas miles y miles de personas es bíblicamente correcta delante de Dios, o si es simplemente una religión hecha a la medida de los hombres. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, si todavía tú tienes dudas en cuanto a lo que crees, si todavía no has entregado tu vida a Cristo en tu corazón, como así nos muestra la palabra de Dios, como Señor y Salvador, yo te animo en esta hora a que tú puedas orar conmigo. Así que ora conmigo y repite esta oración para recibir a Cristo en tu corazón. Repite y di: Señor Jesús, te quiero pedir perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos. Tú sabes lo que yo he estado siguiendo hasta este momento, que ha sido doctrina de hombres. Pero al escuchar tu palabra, es tu palabra la que me dice a quién debo seguir,
a quién es el Salvador y a quién debo de respetar y obedecer, que es tu palabra. Te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Demores, sé que me acepta.